Como esposa de un pastor de la iglesia, ¿por qué tú no eres pastor? Hay fuego sobre ella, está siendo sanada por el Espíritu Santo. Comienzo en la iglesia a orar en lenguas. El mundo espiritual domina sobre el mundo natural. Dice Malaquías, ustedes me han robado. Hola amigos de Cosicultura de Gerberín. Hoy tampoco les vamos a quedar mal. Abordaremos un tema polémico, porque cada punto ya es controvertido en sí. Hablamos de 7 doctrinas controvertidas que los cristianos necesitan dejar de discutir. Así es amigos. Esto genera una ampolla grande, pero no pretendo hacerte perder el tiempo, así que vamos al grano ya mismo. Vamos este top con las mujeres pastoras o el pastorado femenino. Bien, ahora hay 3 posiciones principales, y probablemente algunas otras, pero 3 posiciones principales en relación con las mujeres pastoras. La primera es que algunos afirman que no se debería permitir a las mujeres en ninguna forma o manera ejercer ningún tipo de autoridad espiritual en absoluto. Que no deberían enseñar en ningún contexto dentro de la iglesia, específicamente en situaciones donde haya hombres involucrados, una audiencia mixta y cosas de esa naturaleza. De un pastor de la iglesia, ¿por qué tú no eres pastora? Bueno, Yanine, la respuesta es bien fácil. La palabra de Dios no me da para eso. La palabra de Dios en diferentes versículos habla del rol del pastor y cada vez que lo menciona vemos la descripción de un hombre tomando ese lugar. Principalmente en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Sí, en 1 Timoteo 3:2 lo voy a leer. Un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer. No dice de una persona con su cónyuge, es muy específico. Un hombre de una sola mujer. Y debe ser prudente en su conducta, etcétera, etcétera. Pero es muy específico, la Biblia dice, el hombre con una sola mujer. Así que las iglesias que mantienen esta perspectiva no pondrían el título de pastora de ningún tipo a una mujer. Como una parte, permítanme decir esto y voy a sacarlo del contexto, si eres una iglesia y estás encontrando ese vacío legal porque dices, ¿sabes qué? Las mujeres no deberían ser pastoras. Pero le estás dando a una mujer una posición como, digamos, directora de niños. Y en todos los sentidos, está actuando como si fuera pastora, porque está liderando a hombres. Está haciendo todas estas cosas diferentes, pero le estás dando el rol de directora de niños porque no quieres que tenga el título de pastora de mujeres o pastora de niños. Para mí, eso es un problema de semántica, y básicamente, necesitas decidir de qué lado estás. Bien, esa sería la primera posición. Ahora, la segunda posición que algunas iglesias mantienen sería, las mujeres pueden servir en roles de liderazgo o incluso tener el título de pastora, pero no pueden ejercer autoridad en términos de ser pastora principal. Ese rol está reservado para los hombres, y por lo tanto, están excluidas de ese rol específico. Pero pueden servir en otros roles de liderazgo en la iglesia o incluso hablar los domingos por la mañana en congregaciones donde haya una audiencia mixta de hombres y mujeres, sin ninguna restricción. Esto sería más desde la perspectiva igualitaria, mientras que las otras dos estarían más cerca de la perspectiva complementaria. Bien, esa sería la tercera perspectiva. Ahora, ¿cuál es la posición que toman otros en cuanto a esto? Para muchos, esta puede ser muy complicada. Y tal vez no habrá tiempo de entrar en todos los detalles. Tengo otro video que he hecho sobre mujeres pastoras, pero esencialmente creen firmemente que el cargo de pastor principal está restringido solo a los hombres. Pero, también se preguntan por qué una mujer querría tener autoridad o enseñar en una situación donde está ejerciendo su autoridad sobre hombres. Bien, el número 6 son los dones espirituales y cómo se utilizan en la iglesia y si todavía están vigentes. Permítanme darles las 3 posiciones aquí. La primera posición es lo que llamaremos cesacionismo, obviamente, la palabra raíz aquí es cesar. Entonces, hay algunas personas que creen que muchos de los dones espirituales han cesado. Dones, como sanación, milagros. Hay fuego sobre ella, está siendo sanada por el Espíritu Santo. En esa casa vendrán de todas partes de Chile a buscar del vino nuevo. Sirebrondo, sirebranda. Yabro sirebrondo, sirebranda. Ora en lenguas, pueblo. Ya no están activos, ya no se utilizan en absoluto. Piensan que estos dones han cesado y han desaparecido. Esa sería la visión cesacionista.
Ahora, en el otro extremo, estaría la visión carismática de algunos otros. La palabra carismática viene del griego charismata, que es la palabra griega en el Nuevo Testamento usada para dones. Si eres carismático, ¿no crees que haya prácticamente ninguna limitación sobre cómo se usan los dones del Espíritu hoy en la Iglesia, y si se usaban de esta manera en la Iglesia primitiva, en los Evangelios y en el libro de los Hechos? Entonces, pueden usarse y operar de la misma manera hoy como siempre lo han hecho sin ningún cambio. Y luego, hay una tercera visión, que encaja entre la visión cesacionista y la visión carismática, y esa es la visión continuacionista. Y la visión continuacionista, como dicen algunos de nuestros amigos, básicamente es como estar abiertos pero cautelosos, ¿verdad? Están abiertos a estos dones porque no pueden encontrar una escritura clara en la Biblia que diga claramente que estos dones han cesado. Pero algunos no creen que 1 Corintios 13 sea lo suficientemente fuerte como para construir un argumento a partir de la escritura que diga que estos dones han cesado. Sin embargo, sí creen que hay algo en cómo se usan estos dones hoy en la Iglesia, y eso nos lleva a la posición cuando se trata de dones espirituales. Y es que tal vez pudiera existir alguna especie de híbrido entre cesacionista y continuacionista. Algunos, definitivamente no son carismáticos, pero son una especie de híbrido. ¿Qué quiero decir con eso? Creen que los dones de sanación y milagros han cesado. En otras palabras, no ven a nadie que tenga la capacidad de sanar a las personas a voluntad, como lo hacían los apóstoles o como lo hacía Jesús. Tampoco ven a nadie que pueda simplemente crear y realizar milagros, como convertir el agua en vino o dejar que sus pañuelos toquen a las personas y sanarlas. No ven a nadie que haya tenido ese don, por lo que asumen que estos dones han cesado. Ahora, cuando se trata del don de lenguas, personas orando en lenguas, profecía en términos de proclamar la palabra de Dios, creen que estos dones todavía están activos. Sin embargo, piensan que están mal utilizando significativamente en la Iglesia. Pero esa sería su posición. ¿Cuál es tu posición? Antes de continuar, me temo que algunos de ustedes podrían estar preguntando, ¿estás diciendo que Dios no puede sanar y hacer milagros? No, no estoy diciendo eso. Personalmente no me atrevería a hacer ninguna suposición, solo pongo lo que opinan algunos al respecto. Para muchos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Espero que esto quede claro. Bien, el tema número 5 sobre el que los cristianos deben dejar de discutir es, ¿pueden los cristianos tener demonios? Ahora, algunas personas que están en los ministerios de liberación tienen una posición algo compleja al respecto. Esta pequeña iglesia de California ha ganado popularidad por autoproclamarse como expertos en sacar demonios. Algunos dirán que los cristianos pueden ser habitados por un demonio, otros irán tan lejos como para decir que los cristianos pueden ser poseídos por un demonio. Primer libro de Samuel 16:14, y dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muchos de ellos han retractado su declaración en ese sentido y ahora dirán que los cristianos pueden ser oprimidos por demonios. La verdad. El mundo espiritual domina sobre el mundo natural. Permítanme comenzar diciendo que existen personas que aseguran que no hay ninguna manera posible de que un cristiano pueda ser poseído por un demonio. ¿Saben por qué? Porque según dicen, ser poseído por un demonio implicaría propiedad y que la Biblia es muy clara en que hemos sido comprados por un precio, la sangre de Jesucristo. Además, dicen que no hay ningún mandato claro en las Escrituras donde Jesús o el apóstol Pablo digan, oigan, quiero que vayan y expulsen demonios. No hay ningún mandato claro. Ahora, de todos los mandatos que Pablo dio en sus epístolas, todas las cosas a las que dijo que se prestara atención, necesitas dar, necesitas servir, necesitas usar tus dones, necesitas hacer todas estas cosas. Dicen que si hacer exorcismos y expulsar demonios fuera algo que Pablo quisiera que se hiciera regularmente, se preguntan, ¿no crees que en alguna parte de sus epístolas lo habría dejado claro? Oigan, esto es lo que necesitan hacer como parte de su responsabilidad como cristianos. Muchos no creen que todos los cristianos tengan esta habilidad. Tal vez algunos la tengan, pero no creen que todos los cristianos tengan la habilidad de expulsar demonios. Pero yo sí creo
que sí se debe de dejar de discutir sobre eso. Es muy interesante que a menudo, cuando vas a un servicio del Ministerio de Liberación, está lleno de cristianos. ¿Alguna vez pensaste en eso? Quiero decir, sería una cosa si el servicio tuviera muchos no cristianos y estuvieran viniendo para ser liberados de demonios. Pero, si tienes un servicio de liberación y principalmente todos los que asisten son cristianos, ¿de qué están siendo liberados? Bueno, esta es una duda que me entró, porque según dicen, no todo es un espíritu, ni es un demonio. Si tienes lujuria, eso no es un demonio, no es un espíritu de lujuria, sería en todo caso una naturaleza pecaminosa que se tiene que eliminar y mortificar en los deseos de nuestra carne. Muchas de las cosas que decimos, necesitas liberarte de eso porque es un demonio, es un espíritu. Es claro que no es un demonio, es la naturaleza pecaminosa. Bien, sigamos adelante. El tema número 4 sobre el que los cristianos deben dejar de discutir es la música cristiana moderna. Una vez más, hay un par de posiciones aquí. Según opinan varios, la posición número 1 es que, bajo ninguna circunstancia, los cristianos deberían escuchar, suscribirse, transmitir o incluso permitir que las iglesias toquen música de grupo. Según dicen, es que, al escuchar esta música, podrías estar susceptible a falsas enseñanzas, ya que muchas de las doctrinas que estas iglesias enseñan, algunas de las cuales son herejías o errores, están infiltrándose en la música, y si consumes esta música, podrías llegar a creer y aplicar estas enseñanzas en tu vida. En la misma línea, otra posición sería que, si eres un pastor de adoración en una iglesia, no deberías cantar estas canciones en tu congregación por temor a que las personas que pueden no ser espiritualmente maduras vayan a casa y escuchen más de esta música. Podrían pensar, ¿de dónde era esa canción? Era de este cantante o grupo aquel, y luego comenzar a escuchar más de esa música e incluso sus sermones, adoptando su teología, y como resultado, podrían ser desviados. Además, dicen que las iglesias deben usar licencias CCLI y cosas por el estilo, por lo que al cantar estas canciones en la iglesia, están apoyando financieramente a estos ministerios. Todos estos son argumentos que para muchos son muy válidos. Pero hay otra opinión que me gustaría que consideraras, y es la idea de que decir que toda la música de estos grupos o artistas está prohibida es como tirar a un bebé al agua sucia. Y sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo, por eso estoy haciendo este video. No creo que necesitemos seguir discutiendo sobre esto. Supongamos que hay 100 canciones de ese grupo y 5 de ellas tienen teología cuestionable o errores para algunos. Lo que estás diciendo es que si las otras 95 son teológicamente precisas y espiritualmente edificantes, debemos descartar a todo el grupo simplemente porque tememos que alguien pueda ser desviado. Me pregunto entonces, ¿por qué no pasan tiempo como iglesia ayudando a las personas a discernir la verdad del error, enseñándoles cómo identificar los billetes falsos para que puedan reconocer rápidamente los falsos? De esa manera, no se preocupaban si investigan la iglesia de Betel o escuchan una canción de Betel, porque al hacerlo como pastor y líder de esta iglesia ayudan a la gente a discernir la verdad del error, y las canciones que cantan en estos servicios son teológicamente precisos. Y por cierto, si algunos cristianos están viendo esto y dicen que no se debería escuchar esta música porque no quiere apoyar financieramente algo que es impío, probablemente deberías cancelar todas tus suscripciones a Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y Apple TV, y también tu suscripción a Spotify. Así que, muchos se inclinan más hacia la dirección de que los cristianos tienen la libertad de poder escuchar música siempre que sea teológicamente precisa. Entrenarlos para que puedan discernir la verdad del error, y esencialmente, este es un tema no esencial. No creo que sea necesario seguir discutiendo sobre esto en absoluto, pero lo importante es el respeto a las personas que mantienen la otra posición. Ahora, el tema número 3 es el diezmo. Una vez más, hay diferentes posiciones al respecto. Algunas personas dirán que los cristianos todavía están obligados a diezmar. Puedes dar en cheque. Amén. $1,000 no es nada. De hecho, muchos pastores usarán pasajes del Antiguo Testamento como Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa.
probadme en esto y ved si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Para muchos, esto crea un temor en las personas. Expectativa: si no das el diezmo, serás maldecido con maldición, y si das el diezmo, Dios abrirá las compuertas del cielo y derramará una bendición tan grande que no tendrás suficiente espacio para recibirla. Primero, permítanme decir que, en términos de diezmo, muchos piensan que si realmente vamos a diezmar como lo hacían en el Antiguo Testamento, y si sumas todos los diezmos que tenían que dar, es alrededor del 23%. Realmente, esto muestra que el diezmo era más como un impuesto que tenían que pagar. Cuando piensas en eso, el Antiguo Testamento también habla de ofrendas, diezmos y ofrendas o donaciones voluntarias. Eso es lo que realmente estaban haciendo en términos de dar por encima del diezmo o el impuesto. La segunda posición, y es la que muchos sostienen, es la posición de dar por gracia. La Biblia no da porcentajes en el Nuevo Testamento en relación con lo que debemos dar. Dice que Dios ama al dador alegre y que debemos dar lo que propongamos en nuestro corazón, no por obligación ni por ser forzados a dar, ni por sentirnos culpables. Y sí, no estás maldito si das el 9.99%. Pero escuchen, y esta es la clave, se piensa que si están llamados a crecer espiritualmente en todas las áreas de su vida espiritual, ya sea su vida de oración, su ayuno, su adoración, su estudio bíblico, su servicio al Señor y todas estas otras áreas. ¿Por qué esperaríamos que una vez que alcanzamos el 10% hayamos llegado a la cima y nunca tengamos que crecer más allá de eso? En todos los demás aspectos, se anima a seguir creciendo y nunca hay un límite. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Queremos la ley para poder marcar una casilla y decir, está bien, ya terminé con eso, no necesito crecer más en eso. Pero esa es la razón por la cual Dios no da porcentajes en el Nuevo Testamento, porque siempre estamos siendo desafiados a crecer en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea la pureza, el dar, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, el ayuno, la oración, la adoración o lo que sea. Otros mantienen la posición de que si quieres diezmar y dar el 10%, es un gran primer paso, pero si por alguna razón no puedes dar eso, no deberías sentirte culpable. La Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Ojo, esto no siempre significa que volverá en forma financiera, eso es el evangelio de la prosperidad entrando en juego y del que ya hemos hablado en otros videos. El punto es que Dios básicamente te hace un buen trato, si das más, te bendecirá porque cosecharás más de esos beneficios. Pero no deberías sentirte culpable, ni los pastores deberían hacerte sentir de esa manera. Aquellos que lo hacen, en mi opinión, están demostrando una falta de fe para confiar en que Dios proveerá lo que necesite para su iglesia. Bueno, pero esa es mi opinión. ¿Tú qué piensas? Déjame saber en los comentarios. Otro tema sobre el que los cristianos deben dejar de discutir es la escatología o los eventos del fin de los tiempos. Hay muchas posiciones diferentes aquí, voy a resumir algunas de ellas. La primera es la vista de la pretribulación, que es la idea de que Jesús va a arrebatar a la iglesia antes de los 7 años de tribulación. En otras palabras, la iglesia no tendrá que soportar o pasar por la ira de Dios durante esos 7 años, seremos retirados, seremos arrebatados de eso, y por lo tanto, estaremos en el cielo. Esa es la vista pretribulación. La siguiente vista es la de la mitad de la tribulación, que es la idea de que durante los primeros 3 años y medio, la iglesia estará presente durante este periodo de tribulación, pero antes de que se convierta en la gran tribulación o los últimos 3 años y medio, la iglesia, en el medio de esos 7 años, será arrebatada o removida, y por lo tanto, no tendrá que soportar la peor parte de los 7 años de tribulación. Luego está la vista post-tribulación, que es la idea de que la iglesia no será removida y que al igual que ahora tendrán que soportar el sufrimiento, la iglesia estará presente durante los 7 años de tribulación. Además, hay otras vistas, como la vista premilenial, que sostiene que la segunda venida de Jesús, no el rapto, que son 2 eventos diferentes, va a ocurrir antes del milenio. Luego, tienes la vista postmilenial y la vista milenial, y se vuelve una locura. El punto es que hay muchas cosas que podemos discutir aquí,
pero al final del día, esto no es algo por lo que debamos separarnos o discutir. Ahora, muchos creen en un rapto pretribulación, lo que significa que la iglesia será removida antes de los 7 años. Vaya tema sí que es complejo, pero por lo mismo, una discusión agria no conduce a nada. El libro de Apocalipsis y el tema número 1 sobre el que me encantaría ver a los cristianos dejar de discutir, aunque eso no significa que no puedas mantener firmes tus posiciones, es la idea de la predestinación versus el libre albedrío. Ahora, si logras resolver este tema, habrás resuelto lo que los teólogos no han podido resolver en los últimos 2000 años. Hay aspectos aquí, donde algunos versículos parecen sugerir que la salvación está disponible para todos. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación está abierta para todos, cualquiera puede acceder a ella. Esa posición sostiene la idea, más desde una perspectiva arminiana, de que los cristianos tienen algún papel en su salvación y como resultado, porque desempeñamos un papel activo en nuestra salvación, es una obra de Dios. Pero también, tenemos que colaborar con Dios en términos de nuestra fe y cosas de esa naturaleza. Por lo tanto, también podemos perder nuestra salvación. Tenemos libre albedrío en ese sentido. Ahora, otra posición es más calvinista, aunque no tienes que ser calvinista. Pero según esto, creen en la seguridad eterna, en la predestinación y en la elección. Esta es la idea de que Dios ha elegido a aquellos que van a ser salvos y, como resultado, el hombre esencialmente no juega un papel activo en su proceso de salvación, aparte de ejercer la fe. Por lo tanto, piensan como el hombre no ha hecho nada para lograr o ganar su salvación, no puede perderla porque nunca fue él quien hizo algo para obtenerla. Espero que esto tenga sentido. Esto no significa que puedas vivir de cualquier manera que desees, simplemente significa que el Espíritu Santo va a crear en ti un deseo, una hambre, una sed de perseverar y vivir tu vida de acuerdo con lo que Dios tiene para ti. Así que, muchos están convencidos que en lugar de discutir sobre el libre albedrío y la predestinación, creen que lo que se necesita es celebrar la soberanía de Dios y animar a las personas a vivir vidas santas, piadosas y apartadas para la gloria de Dios. Finalmente, muchos dicen que Jesús oró para que fuéramos uno, oró por la unidad. Pablo también dijo, oro para que tengan la misma mente. Dios quiere que estemos unidos. Puede haber diversidad dentro de la unidad, puedes respetar a las personas que tienen diferentes puntos de vista sin cancelarles, sin etiquetarles como falsos maestros, sin decirle a la gente que se desuscriba de su canal y cosas de esa naturaleza, simplemente porque tienen una visión diferente a la tuya. También se debe aprender a tener conversaciones saludables donde podamos estar en desacuerdo sin faltar al respeto. Necesitamos ser capaces de distinguir entre herejía, error y desacuerdo. ¿Discutiré con otra persona que dice ser cristiana sobre el hecho de que Jesús es completamente Dios? Sí. ¿Discutiré sobre la inerrancia de las Escrituras con otra persona que dice ser cristiana? Sí. ¿Discutiré sobre la resurrección corporal de Jesucristo con alguien que dice ser cristiano? Sí, porque esos son principios fundamentales de la fe cristiana. Pero si podemos darnos cuenta de que alguien solo quiere discutir y pelear, entonces no vas a perder mucho tiempo tratando de argumentar simplemente porque alguien quiere pelear sobre puntos de vista no esenciales. Es preferible pasar el tiempo celebrando en lo que sí se está de acuerdo como cristianos, para que se puedan motivar mutuamente hacia la santidad. Donde quiera que caigas en cualquiera de estas doctrinas no esenciales, mi único deseo para ti es que puedas defender tu posición usando las Escrituras, no la lógica, ni la razón, ni la opinión. Asegúrate de estar construyendo un argumento bíblico sólido para donde quiera que te ubiques en estos temas controvertidos. Haz tu investigación. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre estos 7 puntos. Es un video bastante largo, pero quería profundizar en cada uno de ellos. Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.